En primera instancia reciban el saludo cordial mis lectos alumnos, el que les habla, el profesor José Alberto Zúñiga Pérez, curso Lenguaje. Empezamos, tema que nos compete disertar, sílaba y el acento. Para empezar con este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es una sílaba y qué es el acento. Lo vamos a separar de dos maneras, primero la sílaba y posteriormente el acento. La sílaba. Cuando alguien te pregunta qué es la sílaba, simple y llanamente vamos a contestar. Es la pausa que nosotros utilizamos para pronunciar una palabra. O simple y llanamente es un sonido o un conjunto de sonidos que sirve ¿para qué? Para pronunciar una palabra. ¿Cuál es el concepto fundamental que se le pone? Dice, al hablar articulamos sonidos. Esos sonidos no se emiten por separado, sino en un solo grupo. Cuando todos los sonidos se emiten en un solo grupo, a ese proceso se le cataloga, se denomina sílaba, sino que se agrupan y se pronuncian juntos en golpes de voz. Así la palabra condición, mira, ejemplo, condición es la palabra. Podemos distinguir de 3 sílabas. Condición. Cuando nosotros juntamos la C, la O y la N, a ese grupo de sonidos se le cataloga como sílaba. Una sílaba es un grupo de sonidos que pronunciamos juntos en un solo golpe de voz. Ahora, profe, ¿cuáles son las partes que tiene una sílaba? ¿Cuál es la estructura que tiene una sílaba? Toda sílaba tiene 3 componentes fundamentales. ¿Cuáles son esos componentes fundamentales que tiene la sílaba? La sílaba tiene la cabeza. Profe, ¿qué es la cabeza? La cabeza siempre está antes de una vocal, ¿ya? Entonces, siempre esta cabeza va a ser una consonante, siempre, escuchen, ¿ah? La cabeza siempre es consonante y está antes de la vocal. La cima siempre es una vocal, siempre. Ahora, ¿cuál es la característica? Una sílaba es opcional que tenga cabeza. Esta es opcional. ¿Ya? Puede tener solamente cima, pero sí la cima es la parte fundamental de una sílaba. Ahora, ¿qué es la coda? La coda es la que va después de la vocal. ¿Ya? Ahora, también es opcional. Una sílaba opcionalmente puede tener la cabeza o puede tener la cola o no puede tener ninguna. Pero siempre la sílaba que va a tener la cima. Esta es fundamental. Por lo tanto, la parte más importante, trascendente, es la cima. No existe sílaba que no tenga cima. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las partes de la sílaba? Hemos dicho, tenemos a la cima, la cabeza y la coda. Empezamos por la cima. La cima hemos dicho que siempre es una vocal. Siempre. En este caso, cuando nosotros decimos la palabra cuento. Acá está la palabrita. Cuento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una sola sílaba. ¿Cuál es? Cuen. Es una sola sílaba. Pero, profe, date cuenta que hay 2 vocales. Entonces, profe, ¿qué pasa? Acá me escuchas. ¿Qué es lo que pasa cuando tu sílaba está compuesta por más de una vocal? Nacen las famosas vocales marginales. ¿Ya? Entonces, las vocales marginales se catalogan de 2 maneras. En semiconsonantes y en semivocales. A estas 2, la gramática española, ¿cómo las conoce? A estas 2 se les conoce como vocales marginales. ¿Y por qué se les llama vocales marginales? Redundo, porque el núcleo en sí es la A. Es donde recae la mayor fuerza de voz. Pero los que pierden esta fuerza de voz en una sílaba, cuando hay más de una vocal, a esas 2 se les llama vocales marginales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, esta que está acá, la U, como está antes del núcleo, a eso se le llama semiconsonante.
¿Ya? Y a esta U que está acá, que está después del núcleo, a eso se le llama semivocal. ¿Ya? Pero estas dos, ¿cómo se les llama? Se les conoce como vocales marginales. Como vocales marginales o simplemente vocal marginal. ¿Ya? Repito. Cuando tu cima está compuesta por más de una vocal, profe, ¿qué tipos de sílabas están compuestas por más de una vocal? Tenemos al diptongo y al triptongo. En este caso hay un triptongo, porque hay la fusión de tres vocales. Entonces, en un diptongo y un triptongo, ¿qué aparece? Las vocales marginales. Recuerda, cuando está antes del núcleo, semiconsonante, y cuando está después del núcleo, semivocal. Listo, muchachitos, vamos a la siguiente. Después tenemos a la cabeza. La cabeza, hemos dicho, está siempre, ¿dónde está? ¿Antes de quién? Antes de la vocal. Esta es una vocal. ¿Ya? Y cuando la voy a ubicar antes, en el ejemplo, en el caso de mesa, la primera sílaba, ¿cuál es? Me. Ahí está, la M y la E. Como la cabeza siempre es una consonante, automáticamente está antes de la vocal. Acá está. A esto se le llama la famosa cabeza. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza está formada por una sola consonante? Nada más por una consonante. Se le llama cabeza simple. Pero ¿qué pasa si tu cabeza está formada por dos consonantes? Como en este caso. En la palabra blando. La sílaba es blan. Acá está. Date cuenta. Está formada por dos consonantes tu cabeza. Por lo tanto, a eso se llama cabeza compuesta. Recapitulemos. La cabeza siempre es una consonante. Cuando solamente es una consonante es cabeza simple. Pero cuando está formada por dos consonantes se le llama cabeza compuesta. Excelente. Vamos a la siguiente. La coda. La coda está después de la vocal. En este caso, aquí está mi vocal, ¿cierto? Ahora, se encuentra después. Acá está la N y la S. En este caso, cuando está compuesta por más de una consonante, se le llama coda compuesta. Profe, ¿y existe una coda simple? Sí, también existe una coda simple. ¿Y cuándo se llama coda simple? Cuando solamente está formada, ¿por qué? Por una consonante. Ejemplo, yo digo la palabra árbol, me quedo en la primera sílaba. ¿Cuál es la primera sílaba? Ar. ¿Cierto? La primera sílaba es ar. Entonces, toda sílaba que tiene, cima. ¿Cuál es la cima? La A. Pero esta que está acá, la R, viene a ser la coda, porque está después de ¿quién? Está después de la cima. Pero solamente está compuesta por una consonante, por lo tanto se le llama coda simple. Pero cuando está compuesta por más de una consonante, se le llama coda compuesta. Excelente, muchachitos. Recapitulemos entonces. ¿Cuántas partes tiene una sílaba? ¿O cuáles son los componentes de una sílaba? 3. La cabeza, la cima y la coda. Cabeza, siempre consonante. Una consonante, cabeza simple. Dos consonantes, cabeza compuesta. La cima siempre es una vocal. Y la coda siempre es una consonante. Excelente, muchachitos. Continuamos. Todas las sílabas, mínimamente, ¿qué tienen? Tienen una vocal. No existe sílaba alguna que no tenga vocal. Ahora, según el número de sílabas que tenga una palabra, estos se clasifican de la siguiente manera. Estamos hablando acá de las clases o tipos de palabras según la cantidad de sílabas. Tenemos la monosílaba, la bisílaba, la trisílaba. Tenemos, ¿por qué se llama monosílaba? Porque es una sílaba. Gas, pez. Bisílaba porque tu palabra tiene 2 sílabas. Libro. Trisílaba porque tu palabra tiene 3 sílabas. Pizarra, carpeta. Ahora, ¿por qué se llama tetrasílaba? Cuando tu palabra está compuesta, ¿por qué? Por 4 sílabas. Lapicero. Uniforme.
¿Ve? Están compuestas tus palabras por 4 sílabas. Pentasílaba cuando está compuesta por 5 sílabas. Hay palabras que carecen de más sílabas. 18, 20 sílabas. A eso, ¿cómo se les llama? Las polisílabas, porque tienen varias sílabas. ¿Ya? Concisionario, por ejemplo, ¿ve? ¿Ve? Otorrinolaringología. Ahí está. Carecen más de 5 sílabas. A eso, ¿cómo se les llama? Las polisílabas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la clasificación o clases de sílabas, estamos hablando de una sola sílaba. Estos se clasifican de varias maneras. Acá vamos a ver cuáles son sus clasificaciones. Tenemos uno por su acento. ¿Qué es el acento? Es la mayor fuerza de voz que vamos a encontrar en una palabra. ¿Ya? Cuando él le pregunta, ¿qué es el acento? Es la mayor fuerza de voz que se encuentra en una palabra. Ahora, según el acento se clasifican de 2 maneras, las sílabas tónicas y las sílabas átonas. ¿Por qué se les llama sílabas tónicas? Porque en esta sílaba recae la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, cuando tú dices la palabra contrajo, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? Acá. A esto, ¿cómo se le llama? Sílaba tónica, porque ahí recae la mayor fuerza de voz. Y profe, ¿y esto con? Hijo, a esto se les llama sílabas átonas. No es que no tengan fuerza de voz, sino que pierden la intensidad de fuerza de voz. ¿Ya? Ahora, en la palabra extraño, ¿cuál es la sílaba tónica? Perdón, extraño. Acá está. Excelente. Profe, pero tú has dicho extraño. Ah, ¿te das cuenta? A eso, ¿cómo le llama la gramática española? La llama la tildación optativa. Porque dependiendo de la posición de la tilde o llamada acento, va a cambiar el significado de las palabras. ¿Te das cuenta? La palabra médico, médico. ¿Te das cuenta? En misántropo, ¿dónde está la mera fuerza de voz? Acá. A eso, ¿cómo se llama? Sílaba tónica. Y a la que pierde la fuerza de voz se les llama sílabas átonas. En contacto, la sílaba átona. Átona te estoy preguntando. Es con y to. Y tu sílaba tónica, tac. Muy bien. Entonces, por su acento, ¿de cuántas maneras se clasifica? Se clasifica de 2. Las sílabas tónicas y átonas. Tónicas, mayor fuerza de voz. Átonas, pierde la intensidad de fuerza de voz. Vamos a la siguiente, por las letras. Según la cantidad de letras que van a tener, se clasifican de la siguiente manera. Monolítera, bilítera, trilítera, tetralítera, pentalítera y hexalítera. Letras, cantidad de letras. ¿Por qué a tu sílaba se le llama una sílaba monolítera? ¿Por qué son monolíteras? Porque tu sílaba solamente está compuesta, ¿por qué? Por una sola letra. En la palabra oí, tu monolítera o, e, i. ¿Por qué? Porque cada sílaba solamente está compuesta por una letra. Bilítera. ¿Por qué es una bilítera? Porque tu sílaba está compuesta por 2 letras. Bi, 2. Litera, letra. ¿Ve? Pa, ta. Una letra, 2 letras. Trilítera está compuesta por 3 letras. Castor. Ahí está, ¿ve? Cada sílaba tiene 3 letras. Tetralítera, 4 letras. Cias. Ahí está. Cada sílaba que tiene 4 letras. Pentalítera, 5 letras. Friáis, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una monosílaba y a la vez es una pentalítera. ¿Por qué monosílaba? Porque es palabra que tiene una sola sílaba. Pero esa sola sílaba, ¿cuántas letras tiene? 5 letras. La mayor cantidad de letras que puede tener una sílaba son 6 letras. Por eso acá ya no existe la polilítera, solamente hexalítera, 6 letras. Criáis. Ahí está, ¿ve? Muy bien, muchachitos. Ahora, un pequeño ejercicio práctico. Acá te presento un conjunto de palabras. Aéreo, transporte, canción, eucaristía. ¿Ya? Vamos a nosotros a tener que, o cooperación, a separar en sílabas. Te doy 30 segundos. Empezamos. Cópiate las palabritas. Listo. 30 segundos.
Listo, continuamos. La primera palabra. A, E, R, O. Entonces, esta la vamos a descomponer en sílabas. Clase pasada nosotros hemos hablado de concurrencia vocálica, recuérdate. Acá hay hiato. Y cuando es hiato, ¿qué es lo que pasa? Se separa. Porque cuando las vocales se fusionan, forman sílabas distintas. ¿Cómo separamos? A, E, R, O. ¿Cierto? Entonces contamos. Esto que está acá tiene una sola letra, es una monolítera. Una monolítera. Pero este tiene dos letras. ¿Cómo sería? Una bilítera. Es una letra, una monolítera. ¿Ve? Entonces, cuando tu sílaba tiene una letra, es una monolítera. Dos letras, bilítera. Tres letras, trilítera. Continuamos. La siguiente palabra, ¿cuál era? Transporte. ¿Cuál es? Transporte. Analizamos. ¿Cómo vamos a separar? La primera. Transporte. Esto es una sílaba. Otra sílaba es una trisílaba, porque tu palabra tiene tres letras. Pero cada sílaba, ¿cuántas letras tienes? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, es una hexalítera. 1, 2, 3. Tres letras es una trilítera. Y T, dos letras, una bilítera. ¿Ve? Hexalítera porque tu sílaba tiene 6 letras. Perdón, es una pentalítera. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente tiene 5. Es una pentalítera. 3 letras, trilítera y 2 letras, bilítera. Cuando tiene 6 letras, sí es una hexalítera. Y la mayor cantidad de letras que tiene una sílaba, repito, la mayor cantidad, ¿cuál es? Es 6. Las siguientes palabritas ya en tu cuaderno practicas, como la palabra canción, eucaristía y cooperación. Vamos a la siguiente. Las palabras según su sonido, según el sonido que tiene cada sílaba. Según el sonido que tiene cada sílaba se clasifica de dos maneras. ¿Cuáles son? Tenemos una monofonemática y una polifonemática. ¿Cuándo se les llama sílabas monofonemáticas? Cuando tu sílaba solamente tiene un solo sonido, nada más un solo sonido. En este caso, en la palabra nihilismo. Esto que está acá es una polifonemática. ¿Por qué? Porque tiene más de un sonido. Lis es una polifonemática y mo también es una polifonemática. Pero la que tiene un sonido, ¿cuál es? ¿Pero por qué, profe? Tendrá dos letras, pero solamente un sonido. En el caso de mo, ¿cuál es tu monofonemática? U. ¿Y cuál es tu polifonemática? Mo. ¿Eh? ¿Por qué se les llama polifonemáticas? Porque tiene más de un sonido en carpeta. Tiene más de un sonido. Continuamos. Según su culminación. Las sílabas, según la culminación que van a tener, se clasifica de dos maneras propiamente. Las sílabas libres y las sílabas trabadas. A las sílabas libres también se les conoce como sílabas abiertas o directas. ¿Por qué se les llama sílabas libres, abiertas o directas? Porque estas sílabas, ¿qué pasa? Van a terminar en vocal. El libro, ¿en qué está terminando? Li, en vocal. Bro, en vocal. En casa, K termina en vocal y la SA también termina en vocal. Ahora, ¿cuándo se les llama sílabas trabadas, cerradas, indirectas o inversas? ¿Por qué se les llama cerradas, indirectas o inversas? Porque van a terminar en consonante. En el caso de árbol, ar termina en consonante, bol también. Ahí está. Alma. Al termina en consonante, ma. Ya no. Ma, ¿qué tipo es? Es una abierta o libre o directa porque está terminando en consonante. ¿Ya? Recapitulemos. ¿Por qué se les llama sílabas libres? Porque tu sílaba termina en vocal. ¿Y por qué se les llama inversas? Porque tus sílabas terminan en consonante. Acá hay un dato previo. Nota. ¿Qué pasa con las San Marcos? Últimamente ha designado un tipo de sílaba más por la culminación. Se les llama sílabas mixtas. ¿Y por qué la llama sílaba mixta? Porque la vocal
está entre consonantes, pero muchas solamente a estas sílabas mixtas, como no existe, les llama sílabas inversas, sílabas cerradas o sílabas trabadas, porque están terminando en consonante. Pero ¿qué es lo que pasa? Tu vocal está entre una consonante y otra consonante. Cuando tu vocal está entre consonantes, vas a la San Marcos, no te olvides. A esto, ¿cómo se le llama? Sílabas mixtas. ¿Ve? Ahí está, en canción, aunque tenga también, por más que tenga más de una vocal, las dos vocales están entre consonantes, por lo tanto se le llaman sílabas mixtas. Acá te estoy dejando un conjunto de palabritas para que tú ya practiques en tu casita. No es obligatorio que lo hagas, pero sí es fundamental para tu conocimiento. ¿Ya? Muy bien, muchachitos. Ahora, siguiente tema para la próxima semana. Este tema, sí, por favor, me vas a elevar bastante tu chakra, tu ki. Es el acento. Hacemos una pequeña introducción. Cuando nosotros hablamos del acento es la sílaba tónica en una palabra. ¿Por qué se llama sílaba tónica? Porque ahí recae la mayor fuerza de voz. ¿Cierto? O sea, toda palabra tiene un acento llamada mayor fuerza de voz o sílaba tónica. Ahora, este acento se clasifica de dos maneras. Puede ser un acento prosódico o un acento ortográfico. ¿Por qué es prosódico? Porque solamente tiene la mayor fuerza de voz, conocida como sílaba tónica. Pero, ¿qué pasa cuando el acento es ortográfico? Tiene la tilde, la rayita oblicua que tú pones encima de la palabra. Ahora, las tildes se clasifican de muchas maneras. La tildación general, especial. General, palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, preproparoxítonas y suprapreparoxítonas. Puede ser la tilde rubórica, disolvente, enfática, optativa, diacrítica, etcétera, etcétera. Esto ya es tema para la siguiente clase. Acá sí, por favor, ven tomando tu ojito de manzana, tu habitas, porque es el tema que nos compete la siguiente clase. Muy bien, jovencitos, hasta ahí la clase el día de hoy. Colorín colorado, por este momento, este martirio se ha acabado. Gracias.